Subsecretario, por último, han pasado ya 18 meses de que inició esta pandemia. Creo que no esperábamos que tomara tanto tiempo esta fase, digamos, tan complicada de nuestra historia, y en la cual a usted le ha tocado cumplir un papel pues muy relevante. Me gustaría preguntarle por el balance que usted mismo hace sobre la gestión del gobierno de la pandemia, en general sobre la pandemia, y, y, si, y si ha hecho usted su propia autocrítica. ¿Dónde cree que usted, como subsecretario, como vocero, se equivocó? ¿Y dónde se equivocaron otros actores quizás también? Con mucho gusto. Este es un ejercicio que hemos hecho, a veces lo he dicho así de manera explícita, diariamente. Y lo Sí, digo porque lo hacemos literalmente todos los días. No ya. se trata de tener solamente un momento de reflexión del proceso acumulado, si uno no puede tener la oportunidad de ir acomodando la estrategia con sus distintos componentes tácticos y operativos cuando es oportuno. Es decir, no se trata solo de ver el pasado para aprender hacia nuevas experiencias como esta, nuevas epidemias que indudablemente existirán, sino lo más importante es hacer una reflexión que sea útil a la sociedad en la medida en que vayamos ajustando la estrategia con sus componentes operativos para las necesidades de cada día, cada semana, cada mes y desde luego cada año transcurrido. Nuestro balance en general es que el fenómeno pandémico que se ha comportado semejante en México que en el resto del mundo ha tenido respuestas semejantes en todo el mundo, Bien. con algunas diferencias importantes que me gustaría destacar. Las tres lecciones más grandes que nos ha dejado esta pandemia para México, aunque también en otros países ha existido esta lección aprendida, es que necesitamos un sistema de salud público, gratuito, de cobertura universal, Sin duda. precisamente el tema con el que empezamos esta entrevista. Así En es. México hemos tenido un sistema que a lo largo de 40 años ha sido reducido a su capacidad mínima por corrupción, por desgaste, por falta de inversión, por falta de voluntad política, que en los 3 sexenios del Seguro Popular intentó ser privatizado para lucrar con él por parte de empresas oportunistas ligadas al poder y al dinero público. Y eso nos puso en una situación muy difícil para enfrentar la pandemia al inicio, y es una de las lecciones aprendidas. También las ha aprendido muchos países de Europa que tuvieron procesos de privatización semejantes al de México a lo largo de los años 80, 90 y lo que llevamos del siglo XXI. La segunda lección aprendida importantísima es que una población con un estado de salud deteriorado tiene menor capacidad de adaptación ante un fenómeno agudo como es una enfermedad infecciosa como el COVID-19 de carácter epidémico. ¿Cuál es ese estado de salud deteriorado? En México tenemos los más altos índices de prevalencia de enfermedades crónicas, sobrepeso y obesidad, con más de 77% de la población adulta en esta condición, hipertensión arterial, diabetes, tabaquismo, consumo inmoderado de alcohol, etcétera, etcétera. Y estas condiciones de salud son producto no solamente de las carencias del servicio de salud o del sistema de salud que ya mencioné, sino también de este impulso de estilos de vida que han estado gobernados por el lucro nuevamente. El Bien, consumo de bebidas azucaradas, de sin comida duda. chatarra, la contaminación ambiental, que es brutal en todo el país, han sido las causas fundamentales, no solo de la mortalidad directa. La mitad de las muertes anuales en México desde hace más de 15 años son consecuencia de esas exposiciones, de esos estilos de vida, pero además resultó que COVID-19 afecta mayormente a personas que tienen esas condiciones de salud. Entonces, Bien. ahí está la verdadera causa profunda del daño que ha hecho COVID a México en ese trastorno de salud poblacional cultivado durante muchos años. Bien, Y una subsecretario. tercera que considero importantísima siempre tener presente es la desigualdad social. Más de la mitad de la población de México vive en condiciones de pobreza,
pobreza incluso alimentaria. Y esto es producto de un régimen económico y político que ha cultivado la desigualdad, que ha enriquecido a unos pocos, que ha empobrecido a las mayorías, y a partir de eso también es que contendimos con la epidemia de COVID-19. Respecto a la función del gobierno, básicamente lo que hemos hecho es mantenernos actualizados en la evidencia científica, ser muy rigurosos en las decisiones técnicas. Ha sido un privilegio tener un presidente que desde el día 1 ha decidido que las decisiones respecto al manejo de la epidemia tengan un fundamento técnico, un fundamento científico y un fundamento en la transparencia. Termino con este elemento porque es importantísimo. Nunca en la historia de la salud pública de México se habían tenido ejercicios de transparencia, de compartir abiertamente todos, absolutamente todos los datos en tiempo real, tener estas más de 141 conferencias de prensa diarias, más las que ocurren en otros foros, para que todo mundo pueda acceder a la información que proviene de fuentes constatables, de fuentes documentadas. Así es. Subsecretario, le agradezco mucho esta conversación. Muy buenas noches. Muchas gracias, Hernán. Gracias a ti y a todo el equipo.